Buenas tardes. Estamos en la biblioteca de MUNACU, Museo Nacional de la Acuarela, en un siguiente café filosófico, donde vamos a tratar con la maestra Verónica Alvarado, el maestro Jesús Jasso, un servidor, Alfredo Torres, un tema sobre filosofía y tecnología. Por ejemplo, podemos comenzar con una pregunta acerca de qué estamos entendiendo por tecnología. Por lo menos yo entiendo que la tecnología es una aplicación de conceptos puros en alguna disciplina científica, pero tiene un rasgo. Estos conceptos se entrelazan o se articulan complejamente en lo que se llama teoría científica y pueden ser derivados, pueden ser encauzados hacia un fin práctico. Un proceso que deriva en un producto artificial, no natural, creado por el mismo conocimiento de los conceptos puros y su resultado en la aplicación dentro de la naturaleza. Últimamente hemos vivido con mucha intensidad y con angustia y preocupación la comunicación virtual, que es un producto tecnológico. Esta comunicación virtual se ha instalado en las esferas del gobierno, de la educación, en todas las esferas de la vida humana, incluso la cotidiana. Por ejemplo, sabemos que el celular o el móvil está siendo el compañero más querido, más apreciado de cada uno de los individuos en este oleaje de la comunicación virtual. Pero ¿a qué nos lleva? ¿Dónde nos conduce? ¿Qué conductas son las que provocan el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación? Podemos hacer una especificación mayor para referirnos quizás a un espacios como el de la educación, o podemos referirnos a un espacio como el de la política, o podemos referirnos a un espacio como el de la militarización, que también es algo explosivo y muy preocupante, muy preocupante. Podemos entonces hacer una primera pregunta, si les parece, acerca de cuáles son las ventajas, o si ustedes quieren comentar las desventajas, lo que puede ser que nos concierna más, que sería la virtualidad en la educación, y de ahí podemos llevar hacia otros horizontes la discusión sobre la comunicación virtual. ¿Beneficia la comunicación virtual? ¿Beneficia la virtualidad? Las tecnologías de la información y la comunicación para una mejoría de la educación y por lo tanto para una mejoría de los seres humanos a través de la educación como medio. ¿Quién quiere contestar? Hola, bueno, pues un gusto estar aquí de nuevo en este café filosófico con los colegas que me han invitado y que es un gusto trabajar aquí, ¿no? Pues es una pregunta que nos hemos estado haciendo toda la pandemia, ¿no? Compleja, con demasiadas aristas, ¿no? Creo yo que justamente tratar de ver todos esos factores, ¿no? Que implica pensar pues los beneficios, pero también los perjuicios, ¿no? de la virtualidad y de la tecnología. Vamos a ponerlo ahorita en la virtualidad en términos de la educación, ¿no? Como lo vivimos. A mí me han venido muchas reflexiones. Claro, lo más sencillo es poner una postura en contra y una postura a favor y dar, digamos, los por qué sí y por qué no, ¿no? Y creo que todos los profesores o los docentes pues vivimos esos beneficios, pero también vivimos, digamos, los perjuicios. Creo que la pregunta que yo siempre lanzaba ante este tipo de cuestionamiento es ¿en dónde estamos situados? ¿En qué contexto, no? Y en México
y eso creo que lo dijimos en nuestro café filosófico anterior, la estructura de la educación, ¿no? Creo que no nos permitía una buena relación con lo digital, ¿no? Definitivamente. Y eso creo que actualmente lo puedo decir después de que ya regresamos a la presencialidad y demás, porque me parece que ni estábamos preparados los profesores, ¿no? Ni estaban preparados los estudiantes, y los estudiantes estoy hablando incluso de una brecha digital mucho más profunda, ¿no? Lo económico, es decir, no tener a lo mejor el acceso a internet, o no tener el acceso a una tablet, a un teléfono smartphone o a una serie de dispositivos que no todos los sectores estudiantiles tienen, ¿no? Sabemos que había, pues, la universidad privada, pues la mayoría lo tenían, y aún así podemos hablar de que no había una preparación ni de los estudiantes ni de los profesores. Entonces creo que es muy importante situar el contexto para poder hablar de tecnología, ¿no? Creo que yo partiría de ahí como una arista importante, no para negar su uso, posible uso, ¿no? Que creo que es, yo creo actualmente que lo que tendríamos que hacer es actualizarnos frente a algunos retos que ya nos propuso se nos pusieron enfrente en la pandemia, pero también no romantizar el tema de la virtualidad, ¿no? Es decir, no ir al campo de, sí, hagamos todo virtual y nada presencial, porque como por ahí leía en algunos textos, ¿no? Tampoco es verdad que la virtualidad no está cargada de cuestiones ideológicas, ¿no? Una pregunta que yo me hacía y le hacía a los estudiantes es: ¿por qué en la pandemia se vendieron estas grandes plataformas a las instituciones como Google, Meet, Zoom y demás? ¿Por qué las instituciones no crearon sus propias plataformas? Yo pienso en la UNAM, pienso en la UAM, pienso en, ¿no? La UASM quizá tenga menos recursos, pero ¿por qué no crearon sus propias plataformas para apropiarse de los medios tecnológicos y dar una mirada crítica incluso a partir de esos medios tecnológicos, y no comprar una plataforma acusada de pertenecer al capitalismo, ¿no? Es decir, quizá incluso nos faltó repensar, ¿no?, críticamente las formas de hacer del uso de la tecnología, ¿no?, desde las instituciones, creería yo. No sé, ahorita puedo empezar por ahí, me vienen muchas más ideas. Fíjate, ¿no?, que estaba con tu participación con una inquietud ética. O sea, ¿cuáles son las perspectivas éticas del uso de esas tecnologías? Pensando en que esas tecnologías han tenido principalmente una finalidad lucrativa, comercial, que ya sabemos quiénes son los dueños y ya sabemos qué metas persiguen para considerarse como grandes empresarios, que además lo son, sí, pero monopolizando este comercio, este negocio tan lucrativo de llevar, por ejemplo, al caso de la Secretaría de Educación Pública durante la pandemia, la venta del uso de esas plataformas, que serían lo que se llama los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda. O las suites, ¿no? Entonces, no es quizás en ese ejemplo concreto, no es quizás la ayuda, el apoyo para que la educación saliera adelante en medio de una catástrofe sanitaria como fue la de COVID-19, ¿no?, sino parecería ser que fue una coyuntura que aprovecharon para incrementar ampliamente sus ganancias con la venta de estos motores de búsqueda que tienen dueño, que son propiedad privada. Quizás de ahí tu pregunta acerca de por qué la UNAM no compró o no diseñó, pues porque hay limitaciones acerca del mercado que está acaparado por un monopolio, por una transnacional, ¿no?, por una empresa californiana. Claro. Entonces, éticamente, ahí se apunta el hecho de que no se busca la mejoría de las personas, se busca vender a las personas lo que les hace falta para obtener una ganancia, independientemente de cuáles sean sus necesidades o su contexto.
Aquí habría un dilema ético. Un dilema ético. ¿Esta tecnología está para servir a la sociedad o esta tecnología está para servir a los intereses privados de quienes detentan la propiedad de estas tecnologías? ¿Qué te parece, Jesús? ¿Cómo está el asunto? Sí, el planteamiento es bueno. O sea, difícilmente hemos tenido como respuesta satisfactoria sobre planteamientos si la virtualidad de la educación favorece a pocas personas que distribuyen la riqueza ahora de esa manera, ¿no? Y que la distribuyen entre ciertos guetos muy específicos, porque no es una distribución pareja, equitativa, etc. Fíjate que ese punto lo he pensado bastante poco, o sea, no es un punto que yo haya considerado con mucha seriedad, pero ahora que los estoy escuchando me parece que es un punto que deberíamos de tomar en el momento en que tratamos este tema, y ahora en el café filosófico me parece que lo podríamos hacer. Ahora, pero dado que yo le daría un giro de tuerca, o sea, yo sí me iría más por la parte de si la virtualidad de la educación tiene cosas buenas, ¿no? Independientemente a quién lo enriquezca, ¿no? Quiénes son los dueños de las grandes ingenierías de la información, de los gadgets, etcétera, etcétera. Si ha traído cosas buenas o no. Si la educación se ha favorecido por medio de la inclusión de la tecnología en la transmisión de información, pero también en los procesos académicos, ¿no? Yo siempre he pensado que a lo largo de la historia de la humanidad siempre hay momentos en los cuales la transmisión de información se ve en algún momento modificada, y eso nos ha espantado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los puntos de modificación implican como cierta violencia ante las conductas que nosotros tenemos cuando estamos poniéndonos en contacto, ¿no? Transmitiendo nuestras emociones, nuestros conocimientos. Estamos muy acostumbrados a veces a utilizar ciertos procesos didácticos y pedagógicos que no incluían antes de la pandemia, al menos tanto, ¿no? Estas aplicaciones. Entonces, ¿hasta dónde también eso era bueno? ¿Ves? O sea, ¿hasta dónde no recurrir a la tecnología? O sea, visto desde ese punto, ¿no? No estábamos perdiendo algo también. Entonces creo que es como lo has dicho, ¿no? O sea, la pandemia es una crisis, no solamente de salud pública, sino que ha impactado a todas las esferas. ¿Por qué? Porque implicó aislamiento, distanciamiento, dependiendo de los lugares, pero se ha generalizado un poco, se generalizó un poco. Y entonces, pues claro, los procesos tenían que seguir, ciertas cosas tenían que seguir. Pero ¿cómo seguirlas si todos estábamos aislados y había un distanciamiento? Bueno, virtualmente. Entonces, en ese sentido, me parece que fue bueno. O sea, en ese sentido yo no lo veo como una cuestión que nos está llevando a un caos, ¿no? Tú sabes cuál es mi posición frente a el uso de las tecnologías. Sé que hay que resolver cosas, como lo que mencionaba Vero, de las brechas tecnológicas. Sé que hay que resolver también cuestiones de intencionalidad didáctica y pedagógica. Pero hay que encontrar un punto de equilibrio entre el acceso a la tecnología y la comprensión de la tecnología. Porque una cosa es que yo tenga acceso a esto y otra cosa es que yo comprenda qué puedo hacer con esto. Y creo que ahí nosotros dentro del plano educativo tendríamos que conversar muchísimo. O sea, hacer que nuestros estudiantes y que nosotros como profesores no solamente tengamos acceso a esto, sino que comprendamos qué podemos hacer con los gadgets para nuestras tareas académicas. Bueno, me da la impresión de que estamos metidos en un lío. Sí. De acuerdo con lo que tú has expresado, porque fíjate que la avalancha de la virtualidad pues fue algo que no esperábamos, y al mismo tiempo pues no nos dio tiempo de, como tú dices, de comprender
¿Dónde estaba su ayuda valiosa frente a una situación tan crítica? Ya veníamos trabajando anteriormente a la crisis con la educación a distancia. Esto implicaba el uso de computadoras, el trabajo con programas de estudio, foros a distancia, etcétera, etcétera. Y se decía que la ventaja mayor era la confluencia de estudiantes y profesores que no estaban en un mismo punto o reunidos en un mismo punto, ¿no? Se podrían desde distintos puntos geográficos comunicar y trabajar lo que sería una licenciatura, un posgrado o un paquete de conocimiento cualquiera. La pregunta era, ¿es una educación auténtica? Ahora, podemos hablar de manera vasta, de manera que este concepto de educación sea muy lato y no solamente abarque lo que está sucediendo en la escuela, sino lo que está sucediendo fuera de la escuela, por ejemplo, en el manejo de los celulares en distintas etapas de la vida, como los niños o los adolescentes, que también van siendo educados a través de esta utilización y de estas nuevas generaciones de artefactos que cada vez son más, podríamos decir, convincentes, ¿no? Convincentes, porque les añaden funciones, ¿no? Y esa suma de funciones van dando a entender que te beneficia. Este es un punto importante. Aquí lo que estoy preguntando es si nos beneficia como comunidad, como sociedad, ¿no? También, por supuesto, como individuos o individualmente, ¿no? O sea, ¿nos beneficia en qué sentido? Como decía Marcuse, el discurso ideológico es que nos vuelve más fácil la vida, ¿no? Pero detrás de esa facilidad y de ese confort, ¿no?, que ofrece o que promete el uso de estos instrumentos, según Marcuse, hay un control, ¿no? O sea, hay un control. El discurso es, esto va a hacer que la vida sea más cómoda, te va a evitar trabajo, te va a llevar incluso a un estado de placer casi indefinido, ¿no? Porque ahí vas a encontrar todo lo que te permita la distracción, todo lo que te permita aparentemente la información que tú estás esperando para lo que tu plan de vida te exige. Pero parece que Marcuse está hurgando un poco más y dice, bueno, esta es una forma de control del sujeto. Es una forma de control social, de control ideológico empresarial, por lo que acabábamos de mencionar. Si es así, ¿en dónde estarían esos vectores de dominio que no los vemos, pero que están detrás de esa apariencia de bienestar y placer por el uso de estos instrumentos? Inclusive podríamos pensar en la educación, si hay un parangón o si hay una comparación adecuada, ¿no? Si también en la educación hay un cierto control del individuo, del sujeto que enseña, del sujeto que aprende, mediante el uso de esta comunicación a través de las TIC. ¿Tú qué crees? Que esta es una pregunta que nos atañe, ¿no? Sí, nos importa muchísimo, ¿no? Porque, bueno, también he pensado por el lado de la racionalidad instrumental, que tanto las tecnologías están en esa racionalidad instrumental, ¿no? Es decir, no hacer una razón crítica, sino meramente productiva, de competencia, para, obviamente, el orden hegemónico. Pero esa pregunta creo que también está en la educación presencial, ¿no? Es decir, ya teníamos una crisis de educación antes de la pandemia, como ya teníamos una crisis de salud, porque no teníamos instituciones y no estábamos preparados para la demanda, ¿no?, de la salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Hubo una crisis, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en muchos otros, pero nosotros sabíamos cuál era el estado de nuestras instituciones, por ejemplo, de salud. Y me parece que también sabemos cuál es el estado de nuestras instituciones educativas.
La crítica ha sido cómo esas instituciones ya previas a la pandemia, pues ya sostenían esa crisis de no reestructurar sus formas de enseñanza, no reestructurar o hacerlo para estos fines, ¿no? Finalmente para estos fines productivos o que siguen respondiendo aunque en el discurso lo niegan, ¿no? Pero que siguen, por ejemplo, con esto que quieren hacer de transversalizar la filosofía, pues en el discurso están diciendo nos estamos casi volviendo más contemporáneos, pero en realidad está sirviendo todavía a esos fines, me parece que del orden ideológico y hegemónico, ¿no? Entonces yo creo, y sí creo que así lo he pensado a partir de dar clases de manera virtual, convivir con los estudiantes, que seguimos con las mismas prácticas y solamente cambiamos de lugar, ¿no? Es decir, desgraciadamente. Entonces, cambiamos de lugar porque vimos lo mismo en cuanto a cuestiones de académicas y pedagógicas, me refiero a las mismas prácticas que llevabas a cabo en el aula, pues se reproducían en el aula Google Meet o Zoom, ¿no? Es decir, ojalá nos hubiera servido para movilizarnos, ¿no? Para cambiar nuestras propias estructuras y nuestras formas de pensar lo educativo. Creo que no sucedió. Es decir, así como también se habla tanto de, bueno, me comunico menos a través de Zoom, pues en la presencialidad a veces tampoco hay comunicación y estás enfrente del estudiante o al lado del estudiante o al lado del colega y tampoco hay comunicación. Entonces, para mí, esa vertiente de decir ahora nos comunicamos menos, ahora nos educamos menos, yo creo que la crisis ya estaba y se profundizó a través de otro medio que es el de la virtualidad y que todavía, si de por sí teníamos problemas de, digamos, de cuestiones pedagógicas en lo educativo, y pienso sobre todo, por ejemplo, en el área de filosofía, ¿no? Pues se profundizaron esos problemas porque creo que lo único que cambió fue la circunstancia y el medio, ¿no? Ya no estamos en el espacio del aula y demás, pero creo que entonces a la respuesta que dice, a la pregunta que haces, ¿no? Yo diría, no nos ha beneficiado, pero como tampoco nos ha beneficiado en lo presencial, y lo que creo es que más bien tendríamos que cambiar la forma de pensar la estructura de lo educativo, ya sea a través de la presencialidad o a través de lo virtual. No tengo nada en contra de lo tecnológico si también se cambia como la forma de pensar la educación, ¿no? Es decir, creo que el problema no está en el medio necesariamente, ¿no? También creo que lo tecnológico no es malo en sí, bueno, eso lo han dicho muchos divulgadores de la ciencia y la tecnología, ¿no? No es malo en sí, sino el modo en que utilizamos esos medios tecnológicos, ¿no? No podría estar en contra de la tecnología porque todo el tiempo somos tecnología, esto es tecnología, ¿no? Todo esto es tecnología, pero más bien creo que el uso, como bien decías tú, y en manos por ejemplo, del neoliberalismo con ciertos fines, pues desgraciadamente nos puede llevar a lo más negativo. ¿Cómo usar esos medios tecnológicos, un poco como decía Foucault, apropiándonos para transformar esos espacios, ¿no? La apropiación, la accesibilidad desde otro punto de vista que tiene que ser crítico, ¿no? Pero esa visión crítica solamente se puede generar a través de la formación, y la formación presencial o tecnológica tiene que ser crítica. Y creo que el problema es que no lo estamos necesariamente logrando, ¿no? No sé. Bueno, me parece que esta idea acerca de que debe haber una posición crítica tiene que considerarse de acuerdo con una idea fuerza, como se le llama ahora. ¿Dónde estaría una idea fuerza que no fuera solamente una crítica como la que tú acabas de mencionar dentro de la tradición educativa, que nos permite, a través de una tecnología como la que estamos usando, nos permite hacer una reflexión y a lo mejor nos permite estar en contra, ¿no? Pero esa tecnología no va más allá de un grupo como que nosotros estamos conformando, o no vamos más allá de un individuo. Puede ser un maestro dentro de su salón de clases
que ejerza esta reflexión y la lleve hasta pues, espacios muy complicados, barrocos incluso, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer un espacio crítico que permita incidir en la influencia que tiene la tecnología en algo que nos atañe? Tú estás mencionando el caso de la educación, ¿no? Pero yo mencionaba el caso de varias áreas, como sería, pues, por ejemplo, el dominio de las empresas que tienen en sus manos estos instrumentos tan poderosos de comunicación, que son tan poderosos que ya los vemos en todas partes. Y son tan poderosos que en todas partes están cambiando el modo de la convivencia social, en lo que se llama las sociedades de conocimiento. Las sociedades de conocimiento. Entonces, parecería que no basta este modesto estímulo reflexivo, ¿no? Entonces tendría que haber quizás, ¿no?, una especie de movilización social, que también está muy lejos de visualizarse y menos de consumarse. Menos de consumarse, porque estaba lo que decía hace rato con Marcuse acerca de un discurso que todos los días nos convence de que la tecnología es benéfica, de que la tecnología nos va a llevar al progreso. Siempre ha habido un discurso de progreso en la historia, desde la modernidad, que no lo vemos. Pero efectivamente, ¿será la sociedad una posibilidad muy lejana tal vez, pero la única para poder incidir en una tecnología más humanista? Vamos a llamarse más humanista. ¿Cómo lo ves? Sí, yo estaba pensando en lo que nos puede enseñar el uso de la tecnología tan presente hoy en día, ¿no? Por una parte me pone a pensar que las condiciones de posibilidad de hacer esto, o sea, de un café filosófico como el nuestro, justamente tiene que ver con que podemos hacer uso de la tecnología, ¿no? Y podemos llegar a muchas personas, ¿no? Con todas las aplicaciones. Eso está bien. Eso no lo veo de ninguna manera mal. Me parece que hay una distribución del conocimiento bastante accesible en ese sentido. Ahora bien, ahí surge otro problema. El problema de lo que habíamos dicho, el acceso. Bueno, pues como somos tantos Méxicos y cada México tiene ciertas propiedades sobre, en este caso, acceso a la tecnología, pues entonces habrá quien no tenga acceso y se pierda estas cosas, ¿no? O que no pueda utilizarla y entonces no pueda generar desde su propio espacio ambientes de aprendizaje, ¿no? Pero también surge otro problema, que es lo que ustedes están diciendo, el amplio riesgo de que nos están dominando. Bueno, pues sí nos están dominando. Oye, es que yo meto información en Facebook que está coordinada con Instagram, y el Instagram también puedes poner tu dirección de Twitter, y así te vas con todas las aplicaciones que uses. Entonces es curioso que los mismos algoritmos de estas aplicaciones, cuando tú estás, por ejemplo, googleando o entras a Facebook, te sale propaganda y te salen muy específica de acuerdo con las búsquedas que tú haces. Entonces, como que ahí hay un ojo que te está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Y entonces se da cuenta de lo que estás buscando y el algoritmo te cacha y entonces te dice: a ti te interesa esta propaganda, a ti te interesan estas personas, a ti te interesa esta información, y eso da miedo. Por supuesto que da miedo, porque de alguna manera te sientes como, híjole, no puede ser que yo entre a TikTok y vea dos, ¿cómo se dicen? Dos reels, o no sé cómo decirlo en español, ¿no? Y después te salen un sinnúmero de presentaciones muy parecidas. ¿Hay control ahí? Sí hay control. Ahora, pero por otra parte también me parece, si me permiten opinar, no sé, a lo mejor estoy siendo el abogado del diablo, porque me estoy dando cuenta, porque me estoy dando cuenta de su posición frente a la tecnología, la perversión que podemos tener socialmente con el uso de la tecnología, pero también si la permanencia de la tecnología y el uso constante de ella en los procesos
educativos también tienen que verse como un escenario terapéutico. Es decir, Vero dijo algo muy interesante. Dice, la crisis de la educación está presente. Alberto Durero, conocido como el padre de la acuarela occidental, investigó las posibilidades del medio acuarelístico como forma de expresión pictórica, adelantándose casi 2 siglos a la gran eclosión del acuarelismo. Sino ya estaba presente. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué ahora le echamos toda la culpa a la deshumanización que implicaría el uso de la tecnología? No es cierto. Creo que si terapéuticamente asumimos esta condición de la permanencia de la tecnología en los procesos educativos y en la creación de conocimientos, es que nos demos cuenta que existe la amplia necesidad de que nosotros nos veamos a los ojos, nos conozcamos, sepamos que estamos ahí. Y esto es, creo yo, una de las moralejas importantes. Es decir, más allá de que el uso de la tecnología me aleje, lo que me ha hecho ver es que cuando no estaba, tampoco estaba cerca de mis pares. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que aquilatar? Que nosotros tenemos que estar en contacto, que tenemos que luchar por cosas que a todos nos interesen, que la educación tiene que ver sí con estructuras de poder, pero también con hacedores constantes y cotidianos, con sus actores, con sus gremios, desde los más básicos hasta los más grandes, con mayor peso político. Esa es la humanización. Eso es humanizar el proceso. Entonces yo puedo utilizar la tecnología, pero si yo ya me doy cuenta que una de las cosas más importantes es estar en contacto con el otro, seguramente voy a utilizar las herramientas tecnológicas también de otra manera. Es decir, yo no lo haré desde una perspectiva de estoy lejos de ti, sino lo voy a hacer como, dado que ahorita físicamente estoy lejos de ti, quiero estar contigo y esto me permite tener un vínculo contigo. Termino con esto. Creo que uno de los grandes retos es cuando nosotros perdemos como los procesos intencionales. Los procesos intencionales, ¿qué quiero decir con eso? Cuando nosotros tenemos ciertas expectativas de cualquier tipo, cognitivas, intelectuales, pero también emocionales, cuando estoy en contacto con una persona, ¿no? Con tu colega, con tu estudiante. Ahí mis movimientos, mis gestos, mi tono de voz, mi manera de moverme en un salón de clases, todo contribuye a un ambiente de aprendizaje. Y eso es lo que hemos perdido a veces con la tecnología. Que esa intención no está allí. Creo que ese es el reto que nosotros tenemos. Recobrar como cúmulos de aspectos intencionales que generalmente perdemos con el uso de las tecnologías en el campo educativo. Y si estamos conscientes de ellos, pues entonces redistribuirlos en la manera y en la medida en que esto colabore para ello. No sé si me expliqué, o sea, el escenario terapéutico tendría que ver con hacernos más humanos, pero no de humanizar la tecnología, sino hacernos más humanos nosotros y decir, cuando yo te tengo enfrente, tengo que escucharte, tengo que verte, tengo que construir contigo escenarios. Y me di cuenta que con el uso de la tecnología, eso tampoco lo hace. Que cuando no usaba la tecnología, eso tampoco existía. Y ahora le echo la culpa a la tecnología porque la tecnología me hace deshumano. Eso es lo que yo planteaba. ¿No? Y no es cierto, o sea, realmente ya estábamos un poco deshumanizados desde antes. Ese es el sentido terapéutico que nos ha dejado esto. No sé, me parece que es un punto interesante, ¿no? Bueno, este muchacho cada vez que habla me deja anonadado, anhelado. Creo que la idea que tienes es que la tecnología, dentro de esa primera posición de una tecnología neutral,
es defendible, pero fíjate que se deja de lado, hasta donde yo percibo, por lo que has dicho, este ingrediente de poder a través de la tecnología, o equivalente a la tecnología, como dice Marcuse, es equivalente el poder a la tecnología o al uso de la tecnología. Que es cierto, como decía Vero, bueno, ya estábamos con esos problemas antes de la pandemia. Y entonces la tecnología o la comunicación virtual para nuestras clases o comunicaciones con los estudiantes, pues vino a reforzar lo que era esta problemática educativa de la falta de comunicación con los alumnos, etcétera, etcétera. Lo cual nos indicaría, esta es una posición, ¿verdad? Lo cual nos indicaría que la tecnología está dispuesta para acometer esos fines inconfesables, ¿no? Que ya estaban presentes en la problemática educativa antes de la virtualidad, en la crisis del COVID-19. Entonces vino a reforzar que una interpretación podría ser, no vino a reforzarlo, simplemente es una continuidad. Y se está utilizando, esta es una interpretación, insisto, se está utilizando un medio ad hoc para seguir esa continuidad dentro de una educación tradicional. Ahora, yo estoy de acuerdo en que la tecnología puede ganar hacia inclinarse por un poder distinto al mero dominio, a la mera imposición, a la mera educación tradicional que la reforzaría. Pero esta es una dificultad que creo que plantea Habermas, ¿no? Es decir, no podemos cambiar toda la tecnología, ¿no? Vamos a suponer que decimos, ¿sabes qué? Conclusión, la tecnología actual deshumaniza. ¿Qué sigue? ¿Cómo cambias toda la tecnología para que se vuelva humanista? Pues eso no tiene sentido, es absurdo, porque no la vas a poder cambiar, ¿no? Ahora, la cuestión entonces sería cómo ganamos espacios dentro de la tecnología, como un poder que nos permita que esa tecnología no sea tan lesiva para ciertas condiciones que ya identificamos y que sí nos están lastimando nuestra convivencia social. Por ejemplo, el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, como tú acabas de mencionar, el control de la información que tú todos los días viertes en tus correos electrónicos, en tu Facebook, etc. Eso lo podemos revertir. O sea, ¿cómo podemos ganar poder frente a ese poder? ¿Cómo podemos ganar un poder tecnológico frente a ese poder tecnológico? Sí. Gracias. Pues sí, claro, esa es la disyuntiva, porque yo también creo que la tecnología no es neutral. Aunque creo que él está dentro de esa posibilidad en lo que ha dicho, pero ya que está aquí, como tú estás planteando, ¿cómo vamos a sortear la situación? Es decir, pensaba, alguna vez hice un trabajo sobre las luchas políticas que se dan en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hay lugares de resistencia incluso en las redes sociales. Digo, conocemos a los Wikileaks, ahora los guacamayas, ¿no? Es decir, hay filtraciones, hay lugares por donde uno puede resistir, me parece, al orden dominante, a la visión política dominante, creo, y a partir de estos medios, como Facebook, como Twitter, como Instagram. O sea, ahí se han generado, por ejemplo, aunque los líderes, por ejemplo, del derrocamiento de Mubarak en Egipto no dicen que fue por las redes sociales, dicen el papel de las redes sociales fue muy importante, ¿no? Para movilizar políticamente, ¿no? O la marea verde en Argentina pro aborto, ¿no? Fue una cosa que se consolidó en las redes sociales, ¿no? Yo sí creería que tenemos cierto
poder, claro, llega un momento en que se censura, ¿no? Es decir, precisamente hay este control donde dicen, se nos están levantando en las redes en vez de en las calles, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? O va a haber una censura, te van a bloquear tu cuenta, pero va a haber un momento donde eso es posible como para poner en crisis al sistema de control en el que creo que estamos, ¿no? Donde nos tratan de uniformizar dentro de esas redes, nos tratan de homogeneizar dentro de esas redes, bueno, así como a nivel, es que si en el ejemplo que pongo de la escuela, pues también en la escuela en presencial nos tratan de uniformizar, nos jerarquizan, tú eres el bueno, tú eres el malo, tú eres el más competente, tú eres el menos competente, o sea, eso también existía en la presencialidad, por eso yo pondría el dedo ahí en esa llaga, ¿no? En el antes y en el ahora, y no poner como la satanización en las cuestiones virtuales o digitales, ¿no? Y creo que en las redes sociales eso es muy claro cuando hay emancipaciones, ¿no? Hay cierto tipo de emancipaciones, yo diría políticas, ¿no? Yo que trabajo las emancipaciones estético-políticas en los colectivos de artes escénicas y demás, claro, ellos toman la calle, ¿no? Toman espacios claramente politizados, ¿no? O los politizan con su presencia. Pero si lo pensamos en las redes sociales, son otro tipo de espacios, y son espacios que sirven también para la discusión, ¿no? Hay lugares donde obviamente no hay discusión, no hay, digamos, seguir el status quo, ¿no? Y ser uniformizado. Pero sí creería que hay espacios que han permitido cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, el Ocupa de Wall Street se logró también en Facebook, ¿no? La revolución está en 2011 en Egipto, ¿no? O sea, yo he trabajado un poco eso porque me interesan esas redes sociales como también espacios de emancipación, si los pudiéramos pensar así. Sé que hay, que está el ojo Big Brother ahí, vigilante, panóptico, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Pues creo que podemos tener espacios de resistencia. Si no creyera en eso, no estudiaría, por ejemplo, los colectivos escénicos que encuentran espacios de resistencia en las calles, ¿no? Para decir, estamos en contra del régimen, estamos en contra de la desaparición, de los feminicidios. Si podemos pensar otro modo de pensarnos como sociedad, ¿no? E incluso a través de las cuestiones tecnológicas. Y creo que a partir de ellas podríamos apropiarnos de esos espacios, de estas emancipaciones, ¿no? O sea, a partir de ciertos lugares de la tecnología, que ¿cómo los vamos a desaparecer? Como dices, o sea, ya ahorita no los vamos a desaparecer. ¿Cómo vamos a ir contra ellos? ¿No? Yo sí creo que hay espacios de resistencia constantes, ¿no? No sé. Bueno, pensemos desde el home office, Uh-huh. tan famoso, que además a los profesores nos afectó Sí. hondamente. Como fíjense, pues nosotros recibíamos las instrucciones siempre en pantalla. Y además, ya sabemos que los empresarios pues, se dieron cuenta de que podían invadir el hogar familiar de los empleados. O sea, se metieron hasta la cocina, ¿no? Sí. Entonces, a través de esta pantalla del celular, todo el día están en la oficina. Todo el día están en la oficina. Y tú los ves a la hora de la comida, están atentos para las llamadas y los mensajes. Sí. A la hora de la diversión, también siempre tienen que contestar la llamada porque si no hay una reprimenda. Claro. O si no, dicen los jefes, alteran el sentido cooperativo del trabajo que ya es virtual. Bueno, esta invasión del espacio privado es producto de una tecnología y ahí hay Sí. un poder laboral, hay un poder empresarial y hay un poder burocrático que a los profesores pues nos tocó vivir y lo seguimos viviendo. Porque recibimos a través del teléfono las instrucciones que debemos cumplir. Y normalmente hay un dominio de la voluntad porque tienes que responder a esas fechas, a esa disciplina y a esos números o a esos productos que te están exigiendo. Todo es a través de la tecnología. Digamos, ahí hay un control de parte del individuo trabajador. Claro.
Lo cual me lleva a pensar que el individuo trabajador en ese formato, en ese perfil, también tiene que ser cumplido por un profesor, como empleado y como trabajador. Como asalariado. Como asalariado. Entonces, ahí hay un valor de dominio, ahí hay un valor de pronóstico de la conducta que los mismos profesores estamos viviendo. Muy interesante eso. Que además se ha profundizado con el uso de la tecnología, como tú muy bien dijiste, ¿verdad? Se ha profundizado. Y no hemos trabajado ni mínimamente una emancipación, vamos a llamarla así, ¿verdad? Un poder propio que nos permita tener voz frente a esas indicaciones que se consideran infalibles y excluyentes, porque no tenemos la voz para poderlas modificar. Pero esto se expande, no nada más es el caso del trabajo individual del profesor, se expande a lo que es el trabajo sindical, lo que es el trabajo de formación del profesor, entonces lo que es el trabajo familiar. Y la cuestión sería, como tú mencionas muy bien, cómo ir tejiendo redes propias de poder emancipatorio, de estos efectos que no nos gustan de la tecnología, aunque haya otros que sí nos gusten. Pero entiendo que los primeros son los prevalecientes. ¿Sí? Los otros todavía son como una especulación o una buena intención, desde mi punto de vista, que está por explorarse, que está por trabajarse. No lo hemos trabajado, eso no está en las instituciones, como hemos mencionado, no está. O sea, ¿dónde está la democratización del uso de estos medios en las instituciones que los utilizan para el home office? Vamos a llamar home office escolar. Claro. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece muy interesante. Me llama mucho la atención que sí, el uso de las tecnologías cada vez relativiza más como la diferencia entre, o los límites de mi vida privada y mi vida pública, ¿no? Antes como que teníamos muy claro que lo privado tenía que ver con, pues sí, con esas cosas que solamente te interesan a ti o que asumes que es interesante para muy pocas personas a tu alrededor y compartes temas, etc. Pero sin ese Big Brother que está ahí, como tú lo mencionaste, ¿no? Que es como la representación de lo público, ¿no? Que no hay nada más privado, ¿no? O que se ha hecho pequeño, ¿no? Tu campo de la privacidad, ¿no? Ahora, ¿cómo revertir? Parece una contraintuición. Lo que dijo Vero parece una contraintuición, pero no es una contraintuición. ¿Por qué? Porque, claro, tú tienes que utilizar... A ver, ¿cómo haces que la tecnología no nos haga daño? Pues, ¿cómo la usas y qué es lo que dices? ¿Qué es lo que escribes? ¿Con quién te conectas? ¿Para qué lo haces? Grandes luchas que nosotros tenemos. Tú decías en un café filosófico algo interesante, donde no hay gremio, no hay representación, no hay fuerza, no hay oportunidades de negociación, sea el tema que sea. Sí. En muchas ocasiones, Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok y los chavos sabrán y las chavas sabrán más aplicaciones. Puntos de contactos gremiales están ahí. Puntos de lucha están ahí. La denuncia se hace más pública. La censura también tiene un rango más público. Entonces es una manera de revertir la parte negativa. O sea, habrá gente muy perversa utilizando la tecnología, pero habrá gente que utilice la tecnología para hacer estos reclamos y hacerlos evidentes. A mí me llama mucho la atención otra cosa que no hemos mencionado y que ha ahora representado un punto de reflexión filosófica, las fake news, ¿no? Cómo se han hecho tan públicas los escenarios masivos de noticias falsas a partir de las redes sociales y que son tan verosímiles que difícilmente puedes distinguirlas entre información fidedigna de un fenómeno en particular e información que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque es información que te conduce a ciertas callejuelas de poder o ciertas posiciones muy específicas, puntos de vista muy específicas sobre ciertos aspectos socialmente relevantes.
Entonces creo una noticia y alarmo a la población. O le doy información falsa, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Entonces, creo que sí, en suma, lo que quiero decir es que cómo reviertes lo malo de la tecnología, pues ponte a pensar cómo la usas y qué es lo que dices. No digas tonterías. No te sumes a ciertas cosas que te parecen que no suman absolutamente nada, ni a la humanización, ni al ser un ser humano congruente, pacífico, sofisticado, sano, en pro de la convivencia social, no en pro de la desigualdad, no a favor de alejarnos. ¿Me explico? Entonces, creo que lo que tú dijiste es muy, muy bonito. O sea, gente podría decir, claro, estás usando la tecnología para decir cosas no feas de ellas, sino los riesgos que implica usarlas. Hay que decirlo. Hay que usar los propios medios que nos quieren dominar para decir, pues no me domines así tan descaradamente. En todo caso, voy a utilizar esos tentáculos como para algo bueno. Y eso no es romántico. O sea, eso no es un asunto de, el punto de vista bonito de la tecnología. No es cierto. Uno está aquí todo el tiempo y uno sabe qué meter ahí. Úsalo adecuadamente, ¿no? Creo que faltan unos buenos cursos de... ¿Cómo se le llama esto? Eso existe, estos cursos en ciencias sociales del uso de plataformas. Pero no solamente uno piensa que es cómo se usa, esta plataforma. No, o sea, cómo los uses provechosamente, ¿no? Hasta con ética, ¿no? Claro, De por por supuesto. medio. Vamos a una pausa, ¿no? Se considera que la primera obra abstracta de la historia fue pintada por Kandinsky en acuarela. Bueno, continuamos en esta forma de platicar un tema que nos permite la filosofía Y la tecnología. y la tecnología. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que sí es necesaria una visión romántica y también es necesaria una visión que apunte con argumentos, con conductas razonables sobre lo que debemos esperar de la tecnología, de tal manera que no atente contra nuestras seguridades, ¿no? Familiares, afectivas, educativas, políticas. Claro. Y quizás una de las pretensiones pues más inmediatamente sería identificar dónde están esas posibilidades dañinas para poder pues, actuar en consecuencia, ¿no? Ahora, en esta república virtual, por supuesto que también se dan fanatismos. Tú acabas de hablar de las noticias falsas. No es tan sencillo identificar dónde está la verdad y dónde está la falsedad. Por lo tanto, no es tan sencillo identificar dónde debes tú colocar información que vale la pena y dónde debes colocar información que no debes introducir. O sea, eso no es tan sencillo porque esta república virtual tiene sus propios medios o modos de persuasión. Bueno, esto es muy obvio, por ejemplo, en el caso de la guerra actual, Rusia-Ucrania. Es decir, ¿qué información tienes que colocar ahí y qué información debes tener prohibido colocar? Si estás inmerso en una pelea ideológica o si estás inmerso en una preferencia que te puede llevar a obnubilar tu razonamiento. Que eso es lo que sucede muy frecuentemente, ¿no? Es lo que sucede muy frecuentemente. Guardando las proporciones también nos pasa en el caso de lo que nos concierne. Digamos, por ejemplo, en el ingreso al SNI, ¿no? Decir, oye, si tiene que haber un reconocimiento de los méritos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí ya viene
una interpretación de qué quiere decir ese reconocimiento de los méritos, hasta dónde tienes que juzgar cuánto debe aportar un aspirante y cuánto debe evaluarse o cómo debe evaluarse para aquellos aspirantes que tienen que quedar fuera. Y tú estás en medio, ¿no? Tú dices, no, pues yo soy de los aspirantes estrella, ¿no? O sea, ¿quién te va a quitar eso de la cabeza, ¿no? ¿Quién te va a quitar eso de la cabeza? Y entonces usas esta tecnología, pues haciendo tus informes, avalando esas disciplinas académicas que están en manos de un poder político que te está indicando cómo debes entender tu promoción. Bueno, y tú, a lo mejor dices, oye, me voy a poner a discutir que yo no estoy en esa posición y que por lo tanto no merezco meter mis papeles dentro de esas exigencias. Pues no, ¿verdad? O sea, tú dices, yo tengo necesidad de un salario que me mantenga mi statu quo social y económico. Entonces, no es tan sencillo, creo yo, ¿verdad? Decir, ¿dónde está una objetividad que te permita no equivocarte a la hora de colocar la información dentro de estos aparatos? Probablemente ese sea un paso que se debe dar socialmente hablando, que se fomenten criterios de discernimiento, de que no los tenemos, ¿verdad? No los tenemos. Mientras tanto, si no tenemos esos criterios de discernimiento y de incidencia, pues dejamos en otras manos dichos criterios y dicha incidencia. Pero este es un riesgo del uso de la tecnología, inclusive en el caso educativo. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo y vamos a llegar a algunas conclusiones, entonces pues les pediríamos su propia conclusión, como en el silogismo lógico. Después de las premisas viene la conclusión. Por favor. Muy bien. A ver, pues desde mi punto de vista y después de todo lo interesante que hemos platicado, creo que no estoy de acuerdo en que no creo que haya de hecho nada neutral. La tecnología tampoco lo es, ¿no? Pero creo que no por ello no podemos generar nuevas formas de relacionarnos con ella, incluso de producirla, o sea, porque decíamos, el problema no nada más es relacionarme con ella, sino qué tipo de tecnología generamos como humanidad para realmente tejer otra sociedad, ¿no? O tejer o emanciparnos de lo que nos está aquejando como humanidad. Entonces creo que si ya está aquí la tecnología, porque ya la hemos desarrollado la propia humanidad, claro que está el lado instrumental, claro que está el lado totalmente negativo, nefasto, el de la posverdad que ahorita hablaban, el de la idea de generar noticias falsas, es decir, está todo este lado que además es el predominante, como bien señalas, tampoco podemos negar eso, pero creo que podemos siempre incidir críticamente, ¿cómo? Pues buscando esos espacios posibles de crítica, de reflexión constante de esos propios medios, como decía Jasso, sin romantizar el asunto, pero tampoco romanticemos la presencialidad, porque creo que el otro grado de discusión ha sido, bueno, porque ya estamos presenciales, entonces ya nos vemos, realmente nos entendemos, nos comunicamos, somos éticos con el otro, somos respetuosos de la naturaleza. No, o sea, independientemente de la tecnología, no lo hemos sido. Entonces creo que aquello que en lo presencial no somos capaces de hacer, tampoco mediante lo tecnológico vamos a lograrlo. Si en realidad lo que no cambia es la mentalidad, digamos, humanista, se vuelve crítica, ética, ¿no? Entonces creo que me pondría del lado de usar la tecnología y pensar cómo revertir o subvertir sus malos usos, ¿no? Que son los predominantes. Iba a poner el ejemplo porque también la tecnología nos dio varias sorpresas dentro de la educación, ¿no? Al menos en el caso donde yo estoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel que está en el norte de la ciudad, por el reclusorio norte, sucedió un fenómeno interesante, ¿no? Muchos estudiantes que no habían
podido terminar sus estudios, regresaron mediante la virtualidad a terminar sus estudios. Y muchos se titularon a partir de que debían algunas materias y decían, es que esto me ofreció una oportunidad que para muchos parecía, ¿no? Como bien señalas, laboralmente a lo mejor a nosotros había que como decir cómo le hago para demostrar que el profesor está trabajando, sus horas y que está cumpliendo, ¿no? Metió en una crisis institucional a muchas universidades, por ejemplo, o escuelas, ¿no? En general. Pero en el ámbito de los estudiantes a veces veíamos cosas sorprendentes como esto y decir, este estudiante no hubiera nunca vuelto a regresar a la escuela porque decía, pues trabajo, ¿no? Trabajo en la mañana o trabajo en la tarde, y entonces pudo regresar mediante la tecnología, ¿no? En una situación de crisis a terminar sus estudios. Entonces creo que lo que nos falta es pensar desde las estructuras institucionales, hacer esos registros, qué pasó, cómo lo podemos utilizar, pero para beneficio social, obviamente, y no digamos en contra de la propia educación, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un registro, evaluación de lo que pasó y realmente reestructurar, ¿no? Las escuelas? Porque no podríamos decir que estamos en contra a lo mejor de la educación a distancia, que también decimos ya existía. ¿Cómo podríamos usarla, ¿no? De manera ética, de manera en que no perdamos tampoco totalmente el contacto, ¿no? Y de manera en que no dejemos en manos de las grandes plataformas y monopolios, ¿no? Porque esa siempre ha sido mi crítica a las instituciones. ¿Por qué le dejaste la plataforma al monopolio? ¿Y por qué no creaste mediante tus propios medios institucionales, tus medios tecnológicos, ¿no? A partir de una visión crítica de esa tecnología, ¿no? Que eso es, bueno, pues lo que creo que hemos estado aquí, discute y discute. Muy bien, muy bien. ¿Caso? Yo muy brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo. Perdón. No, al contrario, Vero, participaciones, observaciones muy interesantes, ¿no? Y lo mismo digo de las participaciones siempre de José Alfredo, ¿no? Yo me quedaría con que ojalá la tecnología no nos haga perder las ganas de estar juntos. Creo que este sería el escenario fatal de los usos de la tecnología, cuando nosotros no nos sintamos con ganas de estar con las personas, ¿no? Mientras nosotros querramos seguir viendo a nuestros amigos, estando con personas físicamente, creo que la tecnología, aunque la usemos muchísimo, no perjudica tanto, ¿no? No, lo voy a decir de otra manera. Yo puedo ser, Jaso de hecho es una persona que utiliza mucho la tecnología, pero eso no me hace alejarme de las personas. Cada vez lo aquilato más. Cada vez quiero ver más a mis colegas, cada vez quiero ver más a mis alumnos, cada vez quiero ver más a la gente que quiero. Sin embargo, dado que las circunstancias a veces no lo permiten, bueno, la manera de ponerme en contacto con ellos es mediante estos artefactos. Primer punto. Y el segundo punto es, la tecnología no son solo los artefactos. La tecnología son las posibilidades y la ingeniería que está a la base de la información cuando nosotros la compartimos. O sea, nosotros ahorita estamos en escenarios globales, ¿no? Estamos viendo ahora sí que esta retórica de las crisis de la modernidad que nos decía que venía una amplia democratización de muchos procesos en donde todo se vale y donde las medidas son medidas globales de información. Creo que ahorita estamos justo siendo los protagonistas de eso y muchas veces no nos damos cuenta. Somos los protagonistas de los autores que mencionaron. Mencionaste a Foucault, a Marcuse, Habermas, todos los que hacen cuestiones de democratización del arte, ¿no? Que me llama mucho la atención y que de eso me vas a tener que platicar en algún momento. Entonces, ser conscientes de ello implica que no nos rehusemos a usar la tecnología, pero sí, insisto, a saber cómo usarla. Cada vez tenemos que estar más interesados de ello y no pensarla como un arista que nos deshumaniza. Afortunado o desafortunadamente, tiene que formar parte de nuestra humanidad y humanización, procesos de humanización. Entonces yo con eso me quedaría. Las reflexiones me parecen que han sido muy interesantes. Y muchas gracias, Vero, muchas gracias, José Alfredo.
Bueno, muchas gracias. Y efectivamente hay una idea de este filósofo Hans Jonas, muy importante, que habla acerca de la incertidumbre, que en este momento ya se presentó en una utilización de una tecnología tan compleja. Por ejemplo, ya conocemos todos el cambio climático, con el deterioro de la capa de ozono. Eso fue, pues, no es un apéndice, es algo que no esperábamos, pero que está presente. Están presentes los riesgos. No sabemos cuáles son los riesgos que van a presentarse, pero en el desarrollo actual de la tecnología están los riesgos. Incluso en el uso de la tecnología tan compleja y a nivel global, no sabemos qué nos puede deparar. O sea, este es un aspecto de la tecnología actual, lo impredecible. Ya no se puede predecir como antes cada uno de los pasos que van a darse en el futuro con el uso de la tecnología. Y creo, para terminar, que esto tiene que ver con la educación. Es decir, estamos utilizando la tecnología. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar la tecnología? Claro. ¿Sí? Sin dejar de lado este romanticismo, insisto, que vamos a intervenir, que vamos a ganar poder, etcétera, etcétera. Pero creo que sí debe ser una constante vigilancia que tiene que ver con una prudencia ética o una prudencia moral. Es decir, hay que ser prudentes, hay que ser prudentes. Antes de catalogarla como el gran beneficio, tengamos esa prudencia para evitar riesgos que después en los cuales nos vamos a ver involucrados, como creo que ya sucede en la educación. Y efectivamente estoy muy de acuerdo en que debemos estar alertas y trabajar, si es posible, gremialmente, para reconocer dónde están, cuáles son y cómo nosotros mismos los estaríamos fomentando. Claro. Bueno, muchas gracias. Esta sesión interesante y pues nos vemos en la siguiente. Gracias, profesor de la Cuadra. Gracias.